Todo, no saben para mí lo que significa de satisfacción de estar aquí cuando se cumplen, o se cumplen en un poco tiempo, 20 años del hallazgo del pajarillo. Yo siempre he dicho que en mi vida de investigador hay un antes y un después del pajarillo. No solamente porque fue una de las excavaciones más importantes en las que yo he participado en mi vida, y he participado en muchas, sino porque el pajarillo significó el cambio, en alguna especie radical, respecto a lo que conocíamos anteriormente sobre el mundo de los viveros. El pajarillo no solamente sirvió para comprender el propio pajarillo, el sitio, sino porque la información que se obtuvo de ese sitio ha servido para comprender buena parte, o para interpretar buena parte de lo que ya conocíamos anteriormente y no habíamos sabido interpretar del resto del mundo de los viveros, al menos del mundo de los viveros de la Alta Andalucía. Yo voy a intentar hacerle a ustedes un repaso, en primer lugar por lo que fue la propia excavación, porque creo que el recordar en este sentido pues es interesante, ¿no? Porque la memoria histórica que existe hoy es importante que la tengamos muy presente, y también para que comprendamos, sería un poco al final mi objetivo, la importancia que tiene el pajarillo. Y acabaré diciendo pues, algunas palabras que yo creo que son también importantes, porque creo que estamos o vamos a empezar un nuevo momento en el que posiblemente retomar el pajarillo para integrarlo en el patrimonio histórico de Huelma sea una posibilidad que se pueda abrir en muy poco tiempo. Bien, esa imagen, que la conocemos todos, está en el inconsciente, yo creo que por supuesto de toda la gente de Huelva, pero está en el inconsciente de mucho más allá. Es una de las piezas más conocidas de la arqueología ibérica en este momento. Es decir, cualquier arqueólogo de España por supuesto, pero en gran parte del mundo del Mediterráneo, de Europa en general, cuando ve esta imagen sabe qué es lo que está viendo, sabe que está refiriéndose al guerrero de Huelva, al guerrero del pajarillo, al guerrero de Huelva. Pero quiero poner otra imagen antes, después pasaremos a Huelva. Este es uno de los conjuntos escultóricos más notables, junto con el de Huelva, que se ha localizado nunca en la historia de la arqueología de los viveros. Es el conjunto del Guerrillo Blanco en Porcuna. Fue obtenido en unas excavaciones, bueno, pues con diferentes problemas de interpretación. Había sido un sitio que había sido destruido desde antiguo, es decir, en este caso se trataba de un gran conjunto escultórico que formaba parte de un monumento excepcional que en propia época ibérica, de los propios iberos, otros iberos rompieron el símbolo de otros iberos. Es decir, fue una destrucción que se produjo a finales del siglo V antes de nuestra era. Con lo cual, se trataba de un monumento, de unos objetos, de unos elementos escultóricos magníficos, extraordinarios, asombrosos, pero que cuando los investigadores empiezan a abordarlo, a investigarlo, se lo encuentran ya cambiados de su posición original. Habían sido destruidos y enterrados en una fosa, por lo tanto, no teníamos la referencia de cómo era el monumento en el que aquellos objetos habían cobrado sentido cuando estaban pues, en todo su esplendor. Me sigue la idea, ¿verdad? Bien, ha hecho falta que encontremos otra serie de elementos, entre otras cosas el pajarillo, para poder interpretar cómo era este monumento. Y eso nos ocurre con otros muchos monumentos del propio mundo europeo. Y el pajarillo es muy importante en ese sentido porque ha dado algunas de las claves para interpretar no solamente el pajarillo, sino lo que ocurre en otros sitios de la arqueología ibérica. Porque en el pajarillo, en contra de este maravilloso conjunto de Porcuna, el pajarillo estaba muy bien contextualizado y tenemos la unión entre lo que es el monumento, y lo que es el conjunto de elementos, incluida la escultura, que lo integra a una imagen de
de este conjunto de Huelma, que es extraordinario, maravilloso, muy conocidos, forman parte, digamos, uno de los grandes tesoros, insisto, en par con el pajarillo del Museo Provincial de Jaén, y esperemos que en un futuro, ya se ha dilatado mucho en el tiempo, del futuro Museo de Arte y Arqueología Ibérica. Bien, para interpretar Porcuna hemos tenido que hacerlo a través de otras fuentes, una de ellas el pajarillo, insisto. Por ejemplo, para interpretar Porcuna hemos tenido que recurrir a representaciones que se dan en otros ámbitos del Mediterráneo. Esto es un famosísimo vaso griego, que se llama el vaso François, es una de las joyas de las cerámicas áticas del Mediterráneo, y para poder interpretarlo hemos tenido que leerlo. Para interpretar, me refiero, Porcuna, hemos tenido que hacerlo a través de otras piezas. Este libro, el vaso François, que se divide en diferentes escenas, en diferentes planos. Cada una de ellas cuenta una historia. No voy a detenerme aquí en explicaros qué significa, es decir, cada una de estas franjas del vaso nos cuenta diferentes cosas de la vida de un héroe, en este caso. La vida de un héroe, Aquiles, Teseo, que son las dos partes de este vaso, en el que se analiza pues, toda la formación del héroe desde que es joven hasta que se convierte en un héroe, desde la pubertad hasta la madurez, cuando se convierte en un semidios. Bien, eso ha permitido que todas esas culturas que veíamos anteriormente de Porcuna, hoy podamos interpretar. La tecnología y yo somos un problema de tecnología. Que hoy, el movimiento de Porcuna, lo podamos interpretar en esta clave. Es una propuesta que hemos hecho hace ya algún tiempo, ¿no? Pero si se fijan, son otras las fuentes que nos han permitido interpretar Porcuna. La catedral François, o el mismo caso del pajarillo, que nos ha ayudado a comprender la idea de la torre como un elemento central en el contexto en el que se desarrolló o para el que se construyó la escultura de los ibéricos, la escultura ibérica. En este caso, lo que tenemos es ni más ni menos que el mismo esquema que teníamos en el vaso François, la historia de un héroe desde la pubertad, en la que la guerra, la caza son juegos, hasta que se convierte en un héroe. Pero insisto, en ese carácter hay que inferir la información a partir de otras fuentes diferentes al propio monumento de Porcuna. Pero en Huelma, en 1994, sucedió esto que tienen ustedes aquí, con antecedentes, algunos de ellos, porque desde los años 30 ya sabíamos que en el sitio había aparecido una serie de elementos que estaban almacenados en el Museo Provincial de Jaén, con muy escasas referencias, salvo una anotación en el Boletín del Instituto de Estudios Genenses o en la revista Paisaje, de cómo se había producido el hallazgo, unas piezas del cortijo, del pajarillo, situado en tal, pero muy pocas referencias. Después vienen los hallazgos, cuando Pepe encuentra los primeros elementos y enseguida se produce la intervención en la que participó la Universidad de Jaén, la Universidad de Madrid, de la Complutense, la Universidad de Castilla-La Mancha, y creamos ese equipo que abordamos la investigación en este sitio. Esta imagen, por más que 1000 palabras, no vale más que 1.000.000 de palabras, porque nos da la idea de ese primer contacto que no se pueden ustedes imaginar, no ya porque sean esculturas, no piensen ustedes en el tema del hallazgo, ¿no? Imagínate lo que significa por un arqueólogo encontrarse un conjunto escultórico de este valor y encima encontrárselo al lado del monumento para el cual fue creado. Eso es excepcional en la historia de la arqueología. Son muy pocos casos. Yo no sé cuántos podría contar con los dedos de la mano y me sobrarían dedos.
Eso no ocurre. Y hay muchísima cultura ibérica. El Museo Arqueológico Nacional está lleno de cultura ibérica, de Jaén, de Granada, de muchos sitios. Pero encontrar esa especial circunstancia de que el sitio no haya sido saqueado, que el sitio no haya sido apoliado ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, sino que lo tengamos todos los elementos contextualizados y que podamos contar la historia. Podemos contar, no. La historia nos la cuenta el monumento. Que nosotros podamos interpretar qué historia nos está contando el monumento. Porque es más importante el monumento que la escultura, cuidado. Las esculturas forman parte del monumento. Encontrar esa conjunción de elementos es excepcional y una de las primeras. Yo no lo he encontrado nunca, ¿no? En este caso no. Y cuidado, cuando yo esta misma imagen se la enseño a cualquier arqueólogo, incluido a Andrea Albert, que está aquí presente, digo, mira, ¿verdad? Y digo, chincha raquilla, porque todo el mundo es una cosa que capacita, ¿no? Bien, esa es la primera imagen que nosotros nos encontramos cuando empezamos a excavar, y curiosamente, pues llevamos una semana excavando, es decir, que no creen ustedes al final de la excavación. Bien, otra imagen de ese mismo hallazgo, ya un poco más limpio, como pueden comprender. Significó un esfuerzo, en este caso de la Consejería de Cultura, de la propia Universidad de Jaén, especialmente, y una colaboración de un equipo humano muy impresionante en cuanto al volumen, colaboración del Ayuntamiento de Huelva, su alcalde a la cabeza, y bueno, imagino usted lo que significa una excavación de estas características en la que estuvimos inmersos a lo largo de un periodo de casi un año, entre una cosa y otra, de excavación, algunas paradas, porque las cosas no solamente excavar, sino que hay que analizar, hay que hacer una serie de cuestiones, también con problemas económicos, lógicamente, porque hubo que pelear no poco con alguna administración hasta conseguir desarrollar esta. Yo siempre pongo esta foto porque me da caché como arqueólogo, porque todo el mundo digo, y este soy yo. Lo cual indica que estaba ahí. Yo puedo comentar la importancia que tiene el pajarillo ya en la historia de la arqueología española. Bien, pajarillo está compuesto por diferentes, pongo estas que son imágenes en sucio de la excavación, ¿no? Para que, esto, por ejemplo, esta pequeña imagen que tienen ustedes aquí, este fue el primer elemento que apareció cuando estamos excavando. Es decir, está excavando, y claro, era el que más sobresalía, y de repente aparece la garra, una garra de un animal, y una garra grande, potente, y a partir de ahí se va desarrollando ese conjunto de elementos que había aparecido anteriormente, había aparecido justo algún tiempo antes, el cortijo, en este caso no una pieza que apareciera en el curso de la excavación, pero había elementos por el lugar del hallazgo y por algunos elementos que claramente pertenecían a esta escultura que permitieron situar exactamente en el lugar donde estuvo antes del hallazgo fortuito de esta pieza. Una pieza excepcional entre todas las piezas de la arqueología y la escultuaria ibérica. Después veremos alguna cuestión sobre la expresión del guerrero, del héroe, de eso se trata, del héroe del pajarillo. Pero fíjense ustedes de entrada en esta forma, en esta imagen, que después repetiré, que es especialmente significativa porque ya empieza a contarnos la historia de lo que dice el pajarillo. Fíjense ustedes la posición de este individuo, de este héroe del jandulilla o del pajarillo, como quieran llamarlo. Va vestido de gala, con los atributos de un personaje ibérico de alto rango, de un aristócrata. Se ven algunos elementos especialmente simbólicos. Se ve la calidad de la vestimenta,
es decir, una vestimenta rica, exuberante, potente, va vestido con una capa importante, seguramente una capa de lana. Han querido representar una capa de lana, seguramente. Lleva elementos que lo convierten en una pieza excepcional desde el punto de vista artístico, ya no solamente arqueológico, porque hay elementos que están, que no se ven, pero que tienen que estar y que el artista ha querido representar. Fíjense ustedes en este detalle, esta forma del pliegue de la túnica, de la túnica. Está representando una fíbula. La fíbula es un broche, pero el broche no se ve, pero tiene que estar necesariamente, porque si no, no se puede representar de esa manera. Para que se usted cuenta la fineza del artista cuando ha representado las piezas. Fíjate que tiene la mano echada a la falcata, la mano la ha echado a la espada, la tiene cogida en tensión, está, y la capa se la ha doblado sobre el otro brazo y está en esta posición. ¿No se dan ustedes cuenta de ese detalle? ¿Saben ustedes cómo la gente que haya trabajado con perros o cómo la gente que se enfrenta a un lobo, cómo lo hace? Liándose la manta al brazo, ofreciéndolo al adversario y acuchillándolo con la espada. ¿Le siguen ustedes la idea? Ahora estoy seguro que se sabe más que yo de esto, ¿no? Es una forma muy especialmente... Es decir, ya sabemos, con esta escultura sin más, que nos están contando una historia. Una historia. Claro, a partir de, si hubiésemos tenido esta sola pieza, pues tendríamos una historia imaginada. Una historia imaginada. Como veremos, la gran excepcionalidad del pajarillo es que tenemos las otras piezas que nos ayudan a decir, no, esta historia es absolutamente cierta porque tenemos todos los elementos que la integran. Leones, glifos, el lobo, un individuo joven desnudo, está además, en esta foto no se ve muy bien, pero está echado, está recostado, está inerte, está como herido, como en una posición de indefensión, y tenemos el héroe, el guerrero, el aristócrata, el príncipe de Huelva. Fíjense usted que tenemos más elementos. El grifo, después lo veremos mejor, y el león están estáticos. Están simplemente adornando la escena. No participan de la escena. Es un león que está echado, tranquilo, posado, quieto. Con el grifo, que aquí tampoco se ve esta imagen suficientemente bien, pero le pasa exactamente igual. Son elementos que decoran, pues lo veremos todo esto, la escena. Son elementos que están diciendo que lo que allí se está retratando en ese momento es una historia heroica y que esos animales están garantizando que lo que allí se cuenta es la historia de un héroe. Un héroe con un hecho heroico con tres personajes. Un guerrero que saca la espada, un lobo en posición fiera, fíjense ustedes, pero fiera hasta cierto punto. El lobo se ha querido representar como un animal tremendamente feroz. De hecho, se la ha colocado y en vez de colocarle el número de dientes que tiene normalmente un lobo, casi se han duplicado el número de dientes. La boca la tiene abierta, nos falta lamentablemente la mandíbula de abajo. La boca la tiene abierta y le está diciendo que es un animal tremendamente fiero. Y para eso el artista lo representa con más dientes de los que tiene un lobo, para que dé más la sensación de animal peligroso, de animal cruel. Pero fíjense ustedes otro detalle. Fíjense ustedes las orejas. Aquí se ve mejor. La oreja las tiene gachas. Es un animal fiero, pero que sabe que ya está derrotado. Como le pasa como cuando a un perro o a otro animal intenta azuzarlo con un palo, por
algún motivo y se echa para atrás y echa para atrás la oreja. Bueno, fíjate, cosas que nos va contando esta toalla. Y tenemos un individuo indefenso, bueno, en una posición echada, tiene esta deformidad que tiene, digamos, engrosamiento de lo que es la zona de la barriga, no es ni más ni menos del vientre, no es ni más ni menos que porque está en esta posición. Es decir, no es un error, no es que esté mal construido, sino que se ha querido dar esa sensación de estar recostado. Por lo tanto, una escena heroica con tres personajes y otros elementos que aseguran que la historia que se está allí relatando es una historia de carácter heroico. Esos son elementos. Después los juntamos todos. Pero después tenemos un monumento. Un monumento extraordinariamente bien conservado. Extraordinariamente bien conservado. En algunos puntos, 2 metros de altura conservado en la mampostería y una buena obra de mampostería. Rara en el mundo ibérico. Rara en el mundo ibérico, al menos en el mundo ibérico de la Alta Andalucía. Está compuesto por una serie de elementos, pues hay tinteres, esto por lo menos son las zonas de los almacenes interiores, es decir, que es un lugar donde hay una serie de compartimentos como bateas, claramente vinculados con el almacenaje de productos. Nosotros lo encontramos vacío, pero la estructura es la estructura de un almacén. Quédese con toda esta idea porque después intentaremos juntarlas, juntar todas ellas, ¿no? Con una serie de pasillos, y ustedes que este pasillo va conectando una habitación aquí otra habitación, es decir, aquí lo tienen la imagen, la escalera de acceso al interior del monumento, y por este pasillo atrás se va dando paso a esa serie de habitaciones. Hay alguna imagen después aquí que representa. Y después en el centro una torre muy bien conservada, especialmente conservada, que todos esos elementos nos darían al final esta estructura que tenemos aquí, esta imagen que tenemos aquí. Una gran torre, por aquí las escaleras de acceso, un pasillo y por una escalera monumental se entraría al interior de esta zona que serían los almacenes que veíamos en la anterior imagen, en la anterior representación. Y arriba, el grupo escultórico, tal como lo que es, si ustedes das cuenta de la foto que veíamos anteriormente, con todas las piezas caídas en el suelo, en las que encontramos luego, estamos justo aquí, en este punto de aquí, es decir, caídas desde lo alto de la torre que tenemos representada de esa manera. Hay elementos, el paramento exterior, tiene ustedes una gran calidad, es una buena arquitectura. La torre, e incluso esa foto de pajarillo después de tablas, la estructura de la torre, mientras todo el muro, este muro exterior, es un muro aplomado, sin embargo la torre tiene un carácter en talud, está taludada y como queriendo imitar una arquitectura más antigua, posiblemente del tipo de la que nos encontramos en Puente de Tablas allí representado, que son la arquitectura más antigua. Posiblemente lo que se esté intentando transmitir con el monumento construido de esta manera es que la historia que se está contando arriba sucedió hace mucho tiempo. Es una historia que se conoce, pero sucedió hace tiempo, hace generaciones, hace mucho tiempo. Bien, aquí hay una idea, una imagen, se ve regular esta imagen, no se veía mal esta mañana, se ve por a lo mejor el aparato, es la torre, estaríamos en esta parte de aquí, la torre, una plataforma delantera y lo que antes les contaba, esta escalera de acceso que veíamos antes, el pasillo y la batería de almacenes situados de esta manera. Esta imagen es una de los primeros esquemas que hice yo cuando estábamos excavando, terminando ya la excavación, de hecho, es la que veíamos cómo interpretar el sitio, simplemente como arquitectura, ¿no? Y lo primero que nos llamó la atención, porque excavamos por aquí, por allí,
es que el pajarillo no cercaba nada. Es decir, no había una muralla que encerrara algo. No existía. El pajarillo se puede entrar por aquí perfectamente y por el otro lado perfectamente, sin ningún tipo de problema. El pajarillo es como una pared en mitad del campo. Es como una pared en mitad del campo. Es decir, no está pensado para defender nada, porque no se puede defender. Se puede entrar por los laterales sin ningún tipo de problemas. El pajarillo está pensado como símbolo. Como símbolo. Es decir, está pensado como la puerta de un territorio. Es decir, que cualquiera que llegue al sitio, llegue al lugar, se dé cuenta que allí hay una expresión del poder político que gobierna lo que hay detrás de esa puerta. Lo que hay detrás de esa puerta. Es como, fíjese usted, cuando las autoridades o la policía de cualquier tipo, la Guardia Civil, pone una línea de baliza, de señalización, las personas normales no vamos a la voluntad que nos saltamos. Sabemos que no podemos entrar, por algo será. Si ustedes se encuentran en una calle, una simple línea de plástico, eso no es un obstáculo. ¿Me siguen ustedes? No es un obstáculo. Tú lo vas a romper y saltarlo y no hay ningún problema. Pero si tú lo ves, tú sabes que no debes pasar. Es decir, es más simbólico que real. Porque no es un obstáculo. Pero si encima detrás hay un policía local o un guardia civil o un policía nacional con una metralleta, pues lo que te ya suena miedo. Pero el simple hecho de la baliza, a mí, yo lo veo y como ciudadano creo que responsable, digo, pues no puedo pasar. Algún motivo habrá para que yo no pueda cruzar ese límite. Eso es el pajarillo. Es decir, está usted entrando en territorio que tiene propiedad. Y para demostrar la propiedad, aquí está la historia del linaje que gobierna en este territorio. Pero hay más. Una excavación como esta tuvo la suerte de contar con las posibilidades de realizar múltiples analíticas, no solamente los objetos y la arquitectura, sino se hicieron muchísimos análisis en este sitio. Y sabemos que delante del monumento había un lago. Posiblemente no un lago estable, no un lago que durara todo el año, más que un lago, una zona pantanosa que seguramente en ciertas épocas del año pues formaba una especie de línea o de plataforma de agua situada delante del monumento. Y que para entrar a él había que sortear parcialmente ese espacio y venir por aquí. Y delante había una serie de hogares, de fuegos, con indudable carácter ritual, es decir, eran lugares donde se hicieron sacrificios de algún tipo. Sabemos que en algunos casos con animales, en otros casos con sacrificios de animales, me refiero, en otros casos con cereales, en honor o para reconocer el poder de aquel cuya imagen está representada en lo alto de esa plataforma, de esa torre. Ampliación de la anterior. Esta es una de las primeras propuestas que hicimos. Y aquí una de las últimas que hemos planteado con la recreación de cómo sería el espacio, el monumento. Algo como esto que tienen ustedes aquí en esta imagen. Tienen ustedes los dos leones que sabemos que estaban aquí. No están recreados su presencia, los dos leones. Uno no lo encontramos nosotros, encontramos solamente uno, pero el otro sabemos que tiene que estar necesariamente ahí. La escalera de acceso y arriba la historia del monumento. Los grifos que están contándonos que la escena que se está allí relatando es heroica, y los tres personajes. El individuo recostado, el individuo juvenil, el héroe y el lobo escondido posiblemente entre maleza, entre junco o entre algún tipo de elemento vegetal. No está contando ni más ni menos que la historia de un héroe
que llega a un espacio salvaje, a una selva, en el sentido antiguo del término, y rescata a un individuo juvenil que está secuestrado por el lobo. El lobo va a la guarida, del lobo, se encuentra con él y está dispuesto a enfrentarse con él para salvar al joven. Esa es la acción heroica que nos cuenta el momento y el conjunto escultórico de El pajarillo. Pero es más, nosotros en aquella investigación no solamente excavamos en el sitio, sino que estudiamos todo el territorio circundante. ¿Se dan ustedes cuenta? El pajarillo está aquí abajo. Está en lo hondo del valle, ¿se dan ustedes cuenta? Es decir, un sitio difícil de defender. Aparte de su estructura, que no está pensada para eso, que es difícil de defender porque está en lo hondo de un valle. Pero está en el punto donde se inicia el valle, del río Jandulilla. Ustedes conocen perfectamente la zona esta de donde estaba el sitio del pajarillo. Ven ustedes que hasta ese punto lo que tenemos son un montón de arroyos que van convergiendo y que justo en ese punto, un poquito más abajo, es donde se forma el río Jandulilla. Los anteriores son pequeños arroyos que ahí es donde donde se convierten en un verdadero río, el río. Y el monumento está situado justo allí donde el río se convierte en río. Es decir, el monumento es la puerta del valle, de la fuente hídrica que nace aquí y que se desarrolla a lo largo del valle hasta que desemboca en el río Guadalquivir. Ahí tienen una imagen también del entorno. Y fíjense ustedes, esta es un análisis de la visibilidad del sitio del pajarillo. Ahí está aquí, en el centro. Fíjense ustedes que todo esto que aparece en negro son zonas que no se ven desde el pajarillo, son tierras que no se ven. Es decir, el pajarillo lo que está viendo es esta línea. Esta es la línea del río Jandulilla. Es decir, lo que está pensado es para controlar el paso que, desde donde estamos nosotros, conecta con el río Guadalquivir a través del río Jandulilla. Está controlando la puerta de un territorio. Ese es el paso al fondo. Lo que tenemos en todo el fondo sería ya lo que es el valle de Guadalquivir y el río, y veremos que otras cosas también especialmente interesantes. Aquí tenemos el pajarillo, también aquí, y como el valle va donde pasa la misma carretera, en aquella análisis estuvimos investigando en otros sitios. Esto es Úbeda la Vieja. Úbeda la Vieja está en uno de los sitios lamentablemente más destrozados por el expolio de la provincia de Jaén. Está justo en la desembocadura de Jandulilla, en el Guadalquivir. Úbeda la Vieja fue en época romana Colonia Salaria, era el nombre que recibía. Y en época ibérica se llamó Iltiraca. Iltiraca es el nombre ibérico de esta ciudad. Una ciudad importante, de un tamaño grande, ¿no? Ahí tienen ustedes una imagen de ese asentamiento, de ese oppidum especialmente notable. Y en la mitad del valle del Jandulilla, justo prácticamente equidistante entre Úbeda la Vieja y el Pajarillo, se encuentra este otro asentamiento. Este asentamiento se llama la Loma del Perro. La Loma del Perro. Lamentablemente destrozado por un expolio a los pocos años del Pajarillo por una siembra masiva de olivos, cuando se trataba ya de un sitio protegido. Pero hubo diferentes problemas que hicieron que acabara destruido al menos parcialmente. Bien, lo que nosotros hemos descubierto es que el Pajarillo no solamente es un monumento excepcional, sino que es la entrada a un territorio controlado por la ciudad de Iltiraca, por Úbeda la Vieja. Y que este es el mundo, el ambiente que controla la ciudad con Úbeda la Vieja, perdón, con la Loma del Perro, hábitat del recorrido, y el santuario del Pajarillo aquí. Por lo tanto,
el príncipe del pajarillo es el príncipe de Iltiraca, y la historia que se cuenta en el monumento es la historia del príncipe que controla el valle de Handulilla. Y lo podemos demostrar pues, de una manera como pocas veces ocurre en la arqueología. Esto es Úbeda la Vieja, Iltiraca o Colonia Salaria. Fíjense ustedes estas monedas que tenemos aquí. Iltiraca fue una ciudad que emitió moneda en época romana. Emitió monedas en época romana. Nas, y esto es un senis de Iltiraca. Mucho después del pajarillo. El pajarillo lleva ya 3 siglos destruido. 3 siglos destruidos cuando se emiten estas monedas. 3-4 siglos casi. Pues son monedas tardías ya. Fíjense ustedes la escena de las monedas de Iltiraca. Un príncipe y un lobo. La memoria de los iberos de Iltiraca en el siglo I antes de nuestra era recordaba todavía la escena heroica que un monumento una vez contó en el Cerro del Pajarillo. E incluso esta parte de aquí del senis ha sido interpretado como la figura de un lobo con un elemento que podría ser un individuo juvenil también en posición, devorándolo, en posición que luego nos remitiría a la escena que antes veíamos en el pajarillo. En este caso está menos claro, pero fíjense ustedes la vegetación, el lobo saliendo y un elemento ahí. Pero esa imagen del lobo y del príncipe está meridianamente clara y que nos dice que la escena, 3 siglos después, se recordaba la escena de... Bien, imagen del lobo y del héroe, y la imagen 3 siglos después de la moneda de Iltiraca. Por tanto, eso nos permitió, para plantear un esquema, porque el título de la charla era los territorios aristocráticos. Pues fíjense ustedes lo que tenemos aquí. Tenemos un opimum, Iltiraca. Tenemos un territorio salvaje, no controlado. No hay otro hábitat anterior. Es la fuente hídrica, la fuente que alimenta al río. Lo que se hace, y aquí cobra sentido el pajarillo, es esto. El opidum matriz coloniza esas tierras, coloca un opidum secundario en el valle del río y un santuario a las puertas. Un santuario que está controlando y dando unidad ideológica y política a todo ese territorio. Y fíjense usted, esto no se olvida solamente para contar la historia del pajarillo, es que gracias al pajarillo hemos interpretado otros territorios, hemos interpretado por primera vez con cierta coherencia el territorio de la ciudad más importante de la Alta Andalucía en época ibérica, Castur, que no lo conocíamos. Y el pajarillo nos ha dado las claves para interpretarlo. Ahí tenemos el río Handulilla, Iltiraca, la loma del Perro y el pajarillo, en esa secuencia espacial. Este es el valle de los ríos que conforman el pagus de Cástulo. Cástulo lo tenemos ahí. Giribaile, un opio secundario que se forma seguramente a partir de finales del siglo IV, y un santuario en el Collado de los Jardines y otro santuario en Castellar. El mismo esquema. Evidentemente, un opio poderoso, importante, ¿no? Pero si usted da cuenta, esto es lo que nosotros hemos descubierto en el pajarillo, esto es lo que estamos interpretando para comprender, o de verdad comprender, cómo era el mundo de Cástulo, que aquí lo tienen representado ya en la cartografía. Abajo, el pagus pagus es territorio de el Handulilla, y arriba el pagus de Cástulo. Bien,
Este es el final del momento en el que nosotros ya acabamos aquella intervención. Una exposición, como digo, con la que participó mucha gente y la que también nos divertimos mucho en Huelva, tengo que decirlo. Yo recuerdo la noche de Huelva con especial satisfacción. No quiero, podría tener algún problema, pero en Huelva había mucha marcha. Claro, yo trabajo ahí mejor, 20 años más joven, da para mucho, ¿no? Pero que vaya noche la de Huelva. Eso era un comentario, pero supongo que sería igual. Deseo fervientemente que sigan siendo tan felices como era. Bueno, como estoy yo. Bien, esta es la imagen del perro del pajarillo al final de la intervención, pero lamentablemente pasó esto. Ah, bueno. Llegado ese momento, el pajarillo se ha convertido en una referencia a nivel internacional. Antes lo decía, no sé quién era, sí, Rafael lo había dicho antes en su intervención. Esta imagen se corrió por el mundo entero. La exposición no solamente fue en París, fue en Barcelona y fue en Bonn. Ustedes saben lo que son los campos elíseos de París, los campos elíseos de París, con todas las farolas, con el lobo colgando. A mí se me pusieron los pelos de gallina. Eso se lo puedo imaginar. Perdón. Asombroso. Esto dio la vuelta a Europa y se convirtió en una referencia. Esto es el año 98, hacía 4 años nada más que habíamos terminado nuestra investigación, ni 4 años, y llenaba los campos elíseos y el Gran Palais, y bueno, Europa rendida a los pies del lobo del pajarillo, porque fue la pieza especialmente importante, la más importante. Un año después, en el año 99, lo llevamos al Círculo de Bellas Artes en Madrid y organizamos una exposición que fue un éxito. Todo el mundo quería ver de cerca al lobo, los que no lo habían visto en la exposición anteriormente, querían ver esa escenografía tan espectacular. Es la que tenemos en el museo ahora mismo, porque desde el Círculo de Bellas Artes vino directamente al museo, hasta que esperemos que en el futuro Museo de Arte y Arqueología Ibérica se vuelva a dignificar más todavía de lo que está ahora mismo, y después que ahora mismo en lo que es la estructura del museo tiene el patio por excelencia, que es el propio patio central del museo. Pero a pesar de todo esto, pasó esto. Esto es el final del pajarillo tal y como ustedes y yo lo vimos, y como han visto en estas imágenes. Hubo que cubrirlo con gel textil, hubo que envolverlo, hasta que de alguna manera algún día podamos retomar no solamente la investigación, sino el volver a recuperarlo, para integrarlo en el patrimonio de Huelva en primer lugar, pero no el patrimonio de Huelva, el patrimonio del mundo ibérico, y uno de los elementos centrales del patrimonio ibérico en este momento, y yo creo que durante muchísimos años. En este momento es este estado previo a cubrirlo con tierra, a la espera de que, ahora se dice que se va a hablar, se va a abrir, y esto se lo digo para animarlo. Se va a abrir una nueva fase en el viaje al tiempo de Oliveros. Se está ahora mismo poniendo las bases para una segunda etapa de la que el pajarillo se quedó fuera, por diversas circunstancias. Yo no voy a entrar en ese tema, ¿no? Ahora es el momento de apretar, y aquí, ahora que tenéis una asociación que está decidida a apostar por el patrimonio, pues es el momento de apretar. La Diputación está ahora mismo trabajando en este tema. Es, insisto, el momento de integrar el pajarillo en lo que es el patrimonio en general. Como eso ya sería importante, pero encima si somos capaces de integrarlo bien integrado en el viaje al tiempo olivero, pues podremos darle un valor añadido que yo creo que el pueblo de Huelva y todos los que estamos trabajando en él, los que hemos trabajado en él, nos lo merecemos. En ese combate por recuperar el pajarillo me encontrarán ustedes con ustedes.
Y sin más, pues el lobo se despide de ustedes y gracias por su atención.